Carmen, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Sí, mira, como bien dices tú, no podemos quedarnos en la parte psicológica, no, hay que darle un contexto social también, porque esto ocurre en el Perú, en el Cono Norte, en el mismo lugar donde se les impuso la norma del peaje, donde hubieron roturas de lugares, de edificios. Entonces hay que darle un contexto social. Si vamos a ir a ver a lo psicológico, estamos viendo de que siempre la conducta humana tiene que ver con esta relación entre estímulos internos, donde muchas veces no tienes un yo, no has tenido afecto suficiente como para controlarte, y entonces descargas las pulsiones con las que nacemos y que de alguna manera son trabajadas para que no salgan con un furor enorme por una madre contenedora. Por otra parte, lo que vemos también es que las características del ataque y la planificación, estaría hablando de una cosa psicopática, donde él planifica y al día siguiente viene con su arma y entonces sale a matar. Como si esta patología hubiera estado encapsulada y con un detonante como es que lo quieren sacar, esta patología sale. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que para que haya salido esta patología no han habido suficientes cauces. Y esos cauces no han ido conteniéndose, digamos, todo esto, y después ha explotado. Claro, pero probablemente no ha habido una madre que porque en la primera etapa, cuando el niño todavía se confunde con el ambiente por algo nosotros muchas veces se araña, no se diferencia del medio ambiente. En esta etapa donde no está integrado, es cuando se necesita que la madre sea como una piel que lo contenga. Cuando no se da esto, se producen estas patologías psicopáticas donde se descontrolan, donde hay una impulsividad enorme, donde salen de la realidad, salen del mundo. Muy bien. Ahora, pero digamos... Sí, muy rápido, termino con esta parte. Sí. Entonces, esto ha habido un problema intrapsíquico, decimos, ha habido un problema al interior de él, que detona cuando desde fuera siente un abuso. Hasta ahí estamos. O sea, él vendía sus salchipapas, sus sándwiches... Pero mira, era una persona que luchaba... ha tenido una personalidad agresiva definitivamente, absolutamente tatuado, le gustaba la música metal, quería ser poderoso como Oropesa, como Montana. ¿Por qué? Porque era producto de que en algún momento se ha sentido impotente, y lo contrario, cuando tú te sientes impotente, sueñas con ser poderoso. Entonces, ha tenido se quedó con las armas, no tenía licencia, pero ¿cuántos acá les ocurre eso? ¿Cuántos no tienen licencia, no es cierto? Tampoco tenía licencia para tener sus sándwiches. De acuerdo. Pero también ¿cuántos no tienen? Y nosotros vemos todo el tiempo, en Gamarra salen reportajes todos los fines de semana. Tienes que pagarle al de la municipalidad para que te den. ¿Y cuántas veces hemos visto, con gran rabia, que los serenazgos son crueles y a la pobre gente la tiran y le quitan las cosas? Entonces, esta falta de contención que forma esta personalidad también está dentro de un contexto de abuso social, y donde no hay líderes que nos enseñen humanidad, sino lo contrario. Lo contrario, porque digamos, en este escenario uno se compara con todos los que estamos viendo, estuvieron involucrados en actos de corrupción, entonces uno puede decir, ¿y por qué a este no le pasa nada? Y a mí, que digamos todos los días trabajo y que me pongo en la calle, y como varios otros vienen a mí y a mí es el que me sacan, digamos, no estoy justificando la reacción. No, pero tenemos que entenderla por qué ocurre. Exactamente. Por otra parte, en esta sociedad todos sabemos de que los casinos te dan la licencia rápido, te dan licencia, funciona sin licencias. ¿No es cierto? Le metes un amparo a una municipalidad y el Poder Judicial te da... Yo creo que este hombre, con todas estas carencias interiores, con estas fallas
porque quería, porque no sacaba autorizaciones, etcétera, hizo su esfuerzo de tener su carro, su carrito para vivir. Y esto ha sido, cuando lo vienen a sacar, se siente contra la pared y allí detona toda la patología que ha tenido. Pero tenemos que verlo dentro de una sociedad individualista, abusiva y excluyente. Sí. Como dices tú, no justifico. Porque si él hubiera tenido una estructura donde hubiera tenido un yo más fuerte, pero él ha venido con déficit. Pero también, ¿quiénes habrán sido sus padres? Sí, Tenemos una gran cantidad de migrantes que llegan, se esfuerzan, trabajan y se ven sometidos a toda una presión social. Sí, pues. Y que no pueden transmitir a sus hijos una serenidad emocional porque no la tienen y No, con la y justa de su hecho, esfuerzo es para trabajar. Claro, y ellos cuando llegan a Lima, como en este caso, viven aislados, porque era una Aislados. persona que se la buscaba solo y Claro. finalmente, digamos, no tenía ahora tampoco ningún nivel de contención para esa frustración que parece iba acumulando. Claro, ¿no? lo que no sabemos cuando vemos a la gente y decimos los de Gamarra son exitosos, no vemos lo que hay dentro, ¿no? Son gente que llega a vivir en un cuarto, traen a su familia, hay incestos, hay maltratos, pero por lo menos toda su energía es a producir para sobrevivir. Claro. Entonces somos una sociedad indiferente donde no se preocupa el Estado para nada de la humanidad, de humanizar a la población. Como tú dices, no solo los líderes son abusivos, sino que con el cuento de la libertad de empresa permiten que a nuestros niños los dañan, a nuestros adolescentes, con esta sociedad consumista donde hacen hace Saga, la vez pasada vi una publicidad tan horrorosa. Nosotros que enseñamos que deseo no es realidad, porque deseo no es realidad, ellos te enseñan todos tus deseos pueden ser realidad, o sea, lo contrario. Mira, o sea, eso es monstruoso. terrible. No hay un Estado que proteja de este maltrato emocional de las empresas y de la publicidad. Sí, no, y digamos que tenemos, tú ya tienes hijos grandes, pero hijos chicos, Sí. no sabes que en esta época todo con lo que hay que lidiar, entonces tú sales a un centro comercial y ves todo lleno de determinados personajes y todo, y los hijos diciendo que si no traes eso, que vas a ser diferente de tus amigos, que todos sean... Es una cosa impresionante y todo producto de la publicidad. Pero regresemos al caso este. Entonces reacciona, no tenía contención, digamos, sus antecedentes dan cuenta de que era una persona pues que había acumulado frustración, que ya venido venía. con una debilidad del yo. Ahora, con pero una ¿cómo salta impulsividad? de allí a reaccionar pues sacando un arma y queriendo matar? Yo creo que allí ya pierde el control. Yo creo que él pierde realidad ya. ¿Entiendes? O sea, cuando ya va pasando, es como que uno tiene dentro, y esto tiene que saber la gente, uno tiene espacios. ¿Qué cosa significa tener un yo? Conocer tus espacios internos, saber que potencialmente somos de todo. Tenemos por algo el 80% de mamífero. Nosotros no hay que mirarnos nomás los pies para darte cuenta de tus uñas y es bien parecido a la garra del mono o a lo mejor la uña de la gallina. O sea, nosotros somos animales que tenemos que lidiar permanentemente con una cantidad de impulsos. Cada uno tiene un zoológico. Entonces, cada uno, el zoológico, o sea, mis padres han sido diferentes a otros padres. Entonces, cada uno de ellos, el Estado tiene que saber que los impulsos emocionales, impulsivos de la gente marginada son diferentes. Claro. Entonces, porque hay mucha más frustración. Mucho más abuso. rabia. Entonces, tenemos que tener un Estado contenedor que no existe. Entonces, este hombre ha tenido ahí un espacio de muy fuerte, de frustración, de locura, de falta de realidad, que todos la tenemos. Pero todos tenemos de psicóticos, todos tenemos de neuróticos, pero la tenemos diferencia una es parte cómo lo manejas sana, tú, claro, una cómo lo parte contienes, sana. cómo lo administras. Porque claro. has tenido una parte saludable, De tu acuerdo. balanza interna. Ahora, pero ¿por qué Sí. crees tú, Carmen, que él, digamos, ya esto es dramático, pero digamos, quiero describirlo de esta manera? Si él sentía que estaban abusando de él, a tratar de sacarlo de la calle, donde él trataba de labrarse un día a día vendiendo sus sándwiches, ¿por qué su venganza a ese abuso no se acaba cuando intenta
No, ahí acaba... pierde realidad y sale como una Porque él metralleta. intenta Todos matar los odios. al jefe de lo de fiscalización. Él empieza Luego se por- va a sí. su casa, Claro. saca otra arma, Sí. organiza, se va a un centro comercial y se quiere meter y se mete a una discoteca. Claro, ahí pierde realidad. Ajá. Ahí ya pierde realidad. Hay lo que llamamos una escisión del yo. Ajá. Ya hay otra persona, ya un espacio, un espacio que él tiene que ha estado siempre no controlado, pero por lo menos no conocido abiertamente, lo invade. Él se siente, cuando tú a tu hijo le pegas, te sientes invadido por una agresión porque tú lo amas y sin embargo descargas. Esto ha sido mucho mayor. Él ha tenido grandes porciones de impulsividad, de descontrol guardados, que habrá visto también en su casa Claro. y que habrán visto sus padres en la sociedad. Entonces sale de la realidad, ya no es él. Lo único que quiere es destruir. Ahora, tenemos que preguntarnos también, cuando él destruye, ¿a quién está destruyendo? Ajá. A O sea, figuras ¿quién de está su atacando? infancia, Claro. ¿quién está atacando? Mujeres, ¿no? Básicamente. Mujeres, la madre. Porque básicamente, porque de todas las víctimas... ¿Será la madre? ¿Será el padre que abusó de la madre? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido su infancia de él? Porque ahí primero se ha sentido impotente este hombre. Por esa razón quería ser oropesa. Ajá. Se ha sentido que lo han... El niño cuando lo ataca se siente que lo matas y agoniza internamente. Lo que pasa es que el adulto no se da cuenta. Habrá sentido que lo han matado, por eso él quería matar y ser poderoso y se sentía poderoso con el arma. Y entonces yo creo que él personifica en el fiscalizador y en el jefe a los que de niño probablemente han sido prepotentes, al abusador. O sea, él concentraba todo el hace abuso. lo que se llama transferencia. Las emociones de los adultos nunca son nuevas, ni los adolescentes, sino tú actualizas lo que traes. Ajá. Entonces, él ha hecho lo que le han hecho también. Sí. Ahora, y como sociedad, viendo el lado, ya como tú bien decías al comienzo, más social, ¿qué se puede hacer frente a esto? Porque algunos lo que dicen es muy difícil identificar uno a uno que tiene un problema que puede venir luego un acto o de generarse un acto de violencia como este. Pero tú también ponías el ejemplo de el peaje de Puente Piedra, ¿no es cierto? Esa inmediata reacción, pero no solo una reacción para protestar, sino también para destruir. Y lo que ocurrió también en la selva, en la época de las Cabanillas también. O sea, acá solo estamos acostumbrados a juzgar el comportamiento, pero no estamos acostumbrados a ver las raíces, ¿me entiendes? Acá todo lo que nos ocurre son productos sociales. La aparición de Sendero del MRTA ha sido un producto social, pero parece que para los gobernantes esto no es enseñanza, simplemente se quedan con el comportamiento. Tú ves periodistas que muestran cólera contra estos movimientos subversivos, contra los criminales, pero no analizan que esto los produce, los fabrica la sociedad. ¿No? Entonces, y no hay enseñanza, porque las empresas siguen abusando de la publicidad, siguen con los programas espantosos de la televisión donde dañan a nuestros niños. Pero lo terrible es que no hay quien nos defienda. Sí, pues. Y no cuando hay tú un le Estado pides que nos defienda. al Estado que haga algo, lo que te dice La es libre empresa. no puede meterse En la libre porque empresa. finalmente los No particulares importa que te pueden hacer. dañen, no importa que a tus hijos les aniquilen el alma, no importa que se fabrique miseria moral, no importa, Sí. porque es la libre empresa. No, y quién te defiende efectivamente, ¿no? Por eso, a veces cuando uno ve en un conflicto social, porque la gente toma una carretera, o porque la gente toma No una son balsa, no locos. puede decir, no, si no Son es, digamos, productos. es la única manera en la que te puedes finalmente hacer notar después de haber hecho un montón de gestiones y no te han Claro, hecho caso. claro. Es decir, no te debería sorprender por lo que termine siendo una consecuencia violenta, si quieres, del hecho, un desenlace violento, si es que no hiciste nada en el camino para resolver el problema legítimo que te estaban planteando al pero es que comienzo. no te defiende nadie. Sí, pues. La vez pasada nunca tengo tarjetas de las empresas para comprar. No me gusta endeudarme y resulta que cuando fui a cerrarla, no puede cerrarla. ¿Pero por qué? Porque tiene que ser el 15. Y yo me olvidé el 15, fui el 16, no puede, tiene que ser el otro mes. Sí, Mira, sí, mira, sí. yo... No, y la cierre, después te pero dice, no no, le sabes- quedan 3 soles de saldo y por lo tanto... Pero tiene no que sabes guardar- que yo, que soy una persona que me controlo, le dije, ahorita voy a gritar, porque ya
vengo 2 veces, quiero cerrar mi cuenta, pero me pase donde el gerente. ¿Puede explicar por qué? Porque los odio, le dije. No puedo ni verlos, por favor. Me arreglaron, pero porque yo estaba alterada. Sí, pero sí. dime cuánta gente va No, y es- están los empleados en la telefónica. Es decir, si hubiera una manifestación, yo no sé qué le pasaría. Sí. Entonces, todo es un abuso. Y no hay Estado que nos defienda. Ni hay Estado en los sitios más apartados, pero además no basta con que sea un Estado que empiece a trabajar. No, hay que resarcir del daño hecho y tiene que ser Sí, un claro. Estado súper activo. Sí, sí, porque sí. al ritmo que vamos, no puede hacerse. No, ¿y qué tan importante es eso? Por ejemplo, en aquellos países donde han tenido una violencia, algunos en contexto de dictadura, conflictos, inclusive externos o internos también, ¿qué tan sanador es que el Estado pida perdón a la gente por lo que Pero ha hecho? lógico. Y hay más bien gente que le dice al gobernante, no digas porque tú no fuiste responsable, tú no hiciste eso. No. Cuando en realidad ese es el punto de partida Claro. para sentirte identificado con Acá un tienen problema. que pedir perdón Sí, y qué barbaridad. tantas personas que viven en condiciones de animales y somos más de 500 años que están de república, de no sé qué. Pero ¿qué es eso? Sí. Oye, Hay Carmen, indiferencia, ese es el crimen, ¿no? El crimen, y creo que el crimen es callar, no tenemos que callar. Sí, y pues. tenemos que tener la capacidad de indignarnos. No, indignarnos, pero no solo por la consecuencia, No, sino claro. para Porque exigir mira que cómo se se haga algo han- sobre las causas. su familia y la sociedad lo han enloquecido. Sí. Acá ellos no son asteroides que caen. Todo lo que nos ocurre es producto social y tenemos que empezar a investigar, tenemos que empezar a analizar. Pero hay montones de periodistas que no analizan nada, No, simplemente olvídate. se dedican al comportamiento, a lo exterior, Sí. y lo oculto es muy No, poderoso. no, se hace periodismo leyendo un periódico y digamos tratando de comentar un poco lo que Ujú, dicen, ¿no? ujú. Pero brevemente, saliendo de ese tema, un par de minutos, si es que me permiten, por favor, aprovechando que está Carmen acá, es inevitable. La reacción de los políticos frente al caso Lavallato. Hubo una caricatura bien interesante de Andrés Ederi antes de ayer en El Comercio, Ujú. que era un Alan García con su Ujú. bolsito repartiendo maicito en el piso y todos saliendo a comer lo que él estaba diciendo, ¿no? Ujú. La reacción de García, ayer ha dicho, esas ratas no son mías, esas son unas ratas que se metieron en mi gobierno, si hubiera visto la cola, hubiera evitado que entren. Pero hay una realidad que él no quiere aceptar, ¿no? Que nadie le cree. Ujú. Él puede decir lo que sea, pero las personas tenemos una intuición, y la intuición es la inteligencia del inconsciente, no sale del aire. Todo lo que captamos a nivel inconsciente nos da la intuición, y la gente siente de que él no es un hombre honesto. Ah. Acuérdate lo de Siracusa, y además él se olvida de que él es inocente porque prescribió. Prescribió quiere decir dejar pasar el tiempo y entonces se cerró el juicio. Sí. Entonces, no pues, nadie le cree a él. Ahora Nadie, él ha sostenido nadie, su vida, nadie. claro. ¿Y Toledo qué te parece su reacción y lo que significó Toledo también en la historia? A mí me reciente? parece que Toledo siempre tuvo una personalidad muy frágil. Y entonces creo que nunca sintió ni siquiera que él era valioso. Él habría creído probablemente que los que se lo llevaron a Estados Unidos no era por él, sino que era un favor. Por eso es que perdió hasta la manera de hablar de peruano, ¿no? Entonces es un hombre, para mí, sin una identidad clara, que se deja llevar por sus intereses más protervos, más... Entonces, porque mira, no estamos hablando de un hombre que gobierna y al final o a la mitad de su gobierno él delinque, no. Ha sido desde el comienzo. Sí, pues. Es como que siempre hubiera sido un hombre falso, ¿no? Ujú. Un hombre falso. Una Y se le impostación, notaba. ¿no? Y mira, y la gente lo ha percibido, sino que hemos querido aferrarnos a creer que el cholo bueno, pero Sí, pues. hemos querido, pero si tú te das cuenta cómo hablaba, era un hombre falso siempre. Sí, pues, y Humala, ¿tú crees que, digamos, está en apuros, ¿no es cierto? Ha salido a decir, yo no me mezclen a mí tampoco con esto, en fin, pero complicado, ¿no? Nadine y él están Porque complicados. yo creo que él tiene, aunque él no lo acepte, él tiene una personalidad lábil y una dependencia de Nadine. Ujú.
¿no es cierto? La ha mirado siempre como si Nadine fuera su luz y su fuerza, y no se da cuenta solo en las recomendaciones de ministros que decían que ella había hecho. Sí. Fue un fracaso desde el comienzo, ¿no? Sí, pues. Entonces, yo creo que tiene una dependencia, y entonces, yo no sé, probablemente recibieron plata para la campaña, pero eso era, para mí, un adelanto de lo que de las preferencias que tenían que tener luego para los brasileros, ¿no? Sí, pues. Carmen, te agradezco muchísimo por haber venido, y otro día te invitamos y seguimos hablando sobre otros temas también. Lamentablemente el tiempo pero qué interesante lo que hemos visto de este hombre, para darle un contexto. No hay que quedarnos en el facilismo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque el otro es muy irresponsable, porque puede seguir contribuyendo a solamente ver la imagen terrible en que todos los medios hoy día, y con razón, están poniendo, pero no irte a los problemas. Sí, hay que jalar las orejas también a los periodistas para que se den el esfuerzo de ver en cada problema que hemos tenido de violencia que ha habido orígenes, en violencia personal y violencia social. Sí, pues. Muchísimas gracias, Carmen. Carmen González está con nosotros, como siempre, excelente. La vamos a invitar más seguido, porque la gente nos pide mucho que la invitemos. Y ahora sí voy a ir a una pausa y regreso un instante. Soy Glatzer Tuesta, y con la misma independencia de siempre. Ahora nos cambiamos de dial, pero no de camiseta. Desde el 1 de marzo, no hay derecho, a través de los 105.5 FM. Una producción de IDL Radio.